Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente. Vamos a jugar ahora con los circuitos. Construyamos un circuito inicial. Tomamos una pila, tomamos una bombilla, conectamos el positivo de la pila a la bombilla y por el otro lado conectamos al negativo de la pila y cerramos el circuito. Bien, observamos que convencionalmente los electrones giran desde el polo negativo de la pila hacia el polo positivo de la pila. Sin embargo, por convención, la corriente gira en sentido contrario. Miremos. Ahora aumentemos el valor de la resistencia en la bombilla. ¿Qué sucedió con la corriente? Coloquémosla en 40. Observen qué pasó con el valor de la corriente. Vamos a colocarlo en 80. Y ustedes tienen que decir las respuestas que nosotros buscamos. Vamos ahora a colocarlo hasta 120, si es que nos deja. ¿Correcto? ¿Qué pasó? Si hay corriente, dos cosas que nosotros debemos mirar en ese circuito: la luminosidad del bombillo y la velocidad con que viaja la corriente. Aumentó la corriente, disminuyó. Veamos qué pasa con el viaje de los electrones. Ahora miremos el siguiente caso. Comenzamos nuevamente con una pila y vamos a colocar dos bombillas, una seguida de la otra. Eso significa que vamos a colocar las bombillas en serie. Hay que tener cuidado cómo conectamos las bombillas. Cerramos en nuestro circuito. ¿Qué pasa si yo abro el circuito en cualquiera de sus partes? Las dos bombillas se apagan. Cerramos el circuito, las dos bombillas prenden. Volvemos a cerrar y volvemos a abrir. Ojo, voy a abrirlo acá y nuevamente las dos bombillas se apagan. Cierro el circuito, las dos bombillas prenden. Esto sucede porque las dos bombillas están en serie. ¿Qué pasa con las resistencias de las dos bombillas? Vamos ahora a colocarlas de otra manera. Para que se mire mejor,
Vamos a colocarla horizontal la pila, ubicamos nuestra primera bombilla y ubicamos nuestra segunda bombilla. Sacamos un cable de lado y lado de cada bombilla y ahora unimos las dos bombillas de esta manera. Por este lado conectamos a nuestra pila, de igual manera por el otro lado. Observen que nuestro circuito quedó listo. ¿Qué pasa si yo abro circuito en una de las dos bombillas? Ojo, la otra quedó encendida. Observen, voy a abrir circuito aquí. La otra queda encendida. Esto sucede porque las dos bombillas están conectadas en paralelo. Ahora, vamos a aprender a utilizar dos medidores. El uno que mide voltaje y el otro que mide corriente. Comencemos con el medidor de voltaje. Este se llama voltímetro. Ojo, voy a colocarlo en este punto y en este punto. Estoy midiendo directamente el voltaje de la pila. ¿Cuánto dijimos que era el voltaje de la pila inicialmente? 9 voltios. Observen, si bajo a este punto y a este punto, me está midiendo 9 voltios. Y si yo bajo a este punto y a este punto, me sigue midiendo 9 voltios. Si se han dado cuenta, para medir el voltaje, el voltímetro se ubica en paralelo en cualquier par de puntos. Ojo, si yo coloco el voltímetro de esta manera me va a dar 0. ¿Por qué? Porque este punto y este punto son idénticos, son el mismo punto. Es como cuando ustedes llegan y conectan los cables y los unen en un mismo punto. Bien, vamos a medirlo ahí y nos da 9 voltios. Bien, ahora vamos a medir la corriente. Este elemento se llama amperímetro, que mide la corriente. ¿En qué unidades me da? En amperios. Vamos a ubicarlo en este punto. Ojo aquí, en ese punto la corriente es de 1.8. Veamos cuál es la corriente en este punto. De 0.9. ¿Cuál es la corriente en este punto? 0.9. Lo que implica decir entonces que la corriente aquí se suman las dos corrientes, tanto la corriente del bombillo de la parte superior como la corriente del bombillo de la parte inferior. Veamos aquí, también nos da 1.8. Para medir la corriente simplemente se coloca el amperímetro en serie con cualquiera de los elementos del circuito. ¿Sí? De esa manera hemos aprendido a medir las corrientes. La pregunta aquí es, si cada bombillo tiene una resistencia de 10 ohmios, ¿por qué la corriente nos da 1.8 aquí? ¿Qué pasa con la resistencia cuando las dos se ubican en serie? ¿Qué pasa cuando las dos se ubican en paralelo?
Miremos ahora que tenemos dos circuitos. En la parte izquierda observemos un circuito con dos bombillas que están en serie. Miremos que una está seguida de la otra. Y aquí cerramos circuito. En la parte de la derecha observemos las dos bombillas, cerramos circuito, están unidas por sus extremos, de tal manera que las dos bombillas están en paralelo. Cerremos circuito en la parte izquierda. Observemos qué pasa. Al mismo tiempo, las dos bombillas se prenden o las dos bombillas se apagan. Veamos ahora si cerramos circuito en la parte derecha, solamente la una prende o apaga. Las podemos tener independientes, observen. Así es porque están en paralelo. Cerremos los dos, pero también podemos ubicar un interruptor maestro, de tal manera que lo colocamos en serie con las dos bombillas que están en paralelo. Bien, ahora vamos a usar nuestro voltímetro. Recordemos que para usar el voltímetro debemos colocarlo en paralelo dentro del circuito. Vamos a cerrar circuito y nos da 9 voltios. Vamos a cambiar de puntos y nos da 9 voltios. Cambiamos de puntos y nos siguen dando los mismos 9 voltios. ¿Por qué? Porque en este caso las dos bombillas en paralelo están directamente conectadas a la pila de 9 voltios. Veamos ahora qué pasa si ubicamos nuestro voltímetro entre estos puntos. Bueno, vamos a polarizar bien nuestro voltímetro para que nos dé una lectura positiva. Bien, tenemos 9 voltios. ¿Qué pasa si lo conectamos ahí? 4.5 voltios. ¿Y qué pasa si lo conectamos ahí? Miren que este punto es el mismo. ¿Y qué pasa si lo conectamos ahí? Nos tiene que dar 0 voltios. Vamos ahora a conectarlo de la siguiente manera. Observen, nuevamente queda con menos 0,4.5 voltios. ¿Y qué pasa si lo ubicamos ahí? Nos queda con menos 9 voltios. Observen ahí y observen ahí. Vamos ahí, nuevamente 0 voltios. Ojo, yo ubico de esta manera y estoy midiendo el voltaje de la pila. Si yo vengo por aquí y recorro, observen, encuentro mi primera resistencia. Ahí me debe medir 4,5. Y ahí 0 voltios. ¿Por qué? Ojo, si yo ubico aquí, estoy midiendo los 9 voltios. ¿Por qué? Porque es lo mismo que medirlo entre los dos extremos de la pila. Sigo en los dos extremos de la pila. Llego a mi primera resistencia y ahí la primera caída de voltaje. Llego a la segunda resistencia y ahí la segunda caída de voltaje, de tal manera que cada una de las resistencias
hay una caída de voltaje de 4,5 voltios. En cambio acá observemos lo siguiente. Se miden los 9 voltios aquí. Si yo me paso acá, sigo midiendo los mismos 9 voltios. Si yo me paso acá, siguen midiendo los mismos 9 voltios. Para que haya la caída de voltaje debo pasar acá y me dan 0 voltios. No tiene sentido, ¿cierto? Lo que implica entonces, ojo acá, si yo paso acá, me da nuevamente 0 voltios. ¿Por qué? Porque es como no estar conectado. Observen que las dos puntas se están tocando ahí. Paso acá, 9 voltios. La caída de voltaje entonces indica que hay una caída de voltaje ¿de cuánto? De 9 voltios en cada una de las resistencias. Veamos ahora qué pasa con las corrientes. Para medir corriente habíamos dicho, coloquémoslo el amperímetro aquí. ¿Qué se debe colocar el amperímetro? En serie. Ojo aquí. Miremos, corriente 1.8. Aquí, corriente 0,9. Aquí, corriente 0,9. ¿Por qué la corriente aquí es de 1.8? ¿Por qué la corriente en este otro punto también es de 1.8? ¿Qué pasa en este punto para que la corriente aquí sea 0,9 y acá también sea 0,9? Veamos ahora qué pasa en este otro circuito que es en serie. Corriente 0,45. Corriente 0,45. Corriente 0,45. Corriente 0,45. Miremos entonces que a lo largo de un circuito en serie la corriente tiene el mismo valor, mientras que en un circuito en paralelo hay puntos donde la corriente, ojo acá, tiene un valor y la corriente tiene otro valor. Y observen aquí que la corriente aumentó. Como las dos resistencias en este caso son iguales, entonces la corriente que pasa por esta resistencia debe ser igual, observen, a la corriente que pasa por la otra resistencia y es de 0,9 amperios. Hasta ahí el análisis de los dos circuitos, circuito en serie y circuito en paralelo.